Durante la pandemia vivimos una avalancha de pacientes con COVID-19. La mayoría cuando eran ingresados tenían COVID severo y muchos eran diabéticos, obesos y en malas condiciones generales, insuficiencia renal crónica y otras patologías agregadas. La mayoría con esteroides y en altas dosis, lo que hacía difícil su manejo. Los especialistas eran muy escasos. Había un pánico en el país y todo el mundo estaba asustado. Solamente un grupo de médicos de atención primaria tuvieron el valor de quedarse luchando contra este gran flagelo. Entonces los que nos quedamos nos vimos en la disyuntiva de manejar el paciente hiperglicémico muy estresado y con resistencia a la insulina por diferentes razones, siendo los esteroides una de ellas. Las otras eran la obesidad, el estrés, la inflamación y la tormenta citoquímica, que fue lo que generó grandes estragos en los pacientes con COVID severo. Eran pacientes altamente inflamados y pacientes que, aparte de estar muy inflamados y muy estresados, tenían el coadyuvante del manejo de altas dosis de dexametasona. En ese escenario, una situación compleja, tuvimos un conversatorio con nuestro gran amigo Julino Castillo y con Novo Nordisk para realizar un taller de insulinoterapia en el paciente hospitalizado. Ese taller se iba a realizar en el colegio médico, pero desgraciadamente no hubo acuerdo porque la institución que nos agrupa a nivel de gremio tiene muchas restricciones en cuanto a la parte comercial, digamos. De todas maneras, se celebró el curso sin apoyo y se hizo un curso taller sobre manejo de insulina en el paciente hospitalizado. Ahí tuvimos alrededor de 50 personas presentes y 100 por Zoom, lo cual mejoró de una manera significativa los niveles de glicemia y por ende el pronóstico. Ese fue un ensayo piloto que hicimos en el Centro Médico UCE, que contaba con 50 camas en ese momento. Ahí trabajó la doctora Feliciano, trabajó el doctor Balcácer y una persona que le habla. Luego hubo una pequeña integración de otros colegas. Pensamos que el hecho de que existan muchos médicos internistas y otros que ofertan atención primaria entrenados en el uso de insulina ha redundado en un menor número de emergencias hiperglicémicas, cetoacidosis diabética, que ya no la vemos tanto, estados hiperhormonales hiperglicémicos y descompensaciones por hiperglicemia aguda. Esperamos que todos los integrantes de este curso salgan con las herramientas necesarias para un manejo correcto del paciente hiperglicémico hospitalizado a través de una maestra de la endocrinología dominicana, mi querida amiga y hermana, la doctora María Bel, amiga de muchos años y excelente profesional. Gracias a todos por venir y enhorabuena. Duraron los algoritmos en cambiar, y aquí de repente por los 80 comienza de una forma ascendente y rápida la oferta de medicaciones nuevas basadas en mecanismos fisiopatológicos que nos dan más. Ahora, ¿el paciente lo puede pagar? ¿Qué comorbilidad tiene el paciente para elegir la terapia? Entonces, cada vez más, ante la mayor oferta y la mucha demanda, tengo que pensar en el paciente que estoy manejando, qué tiene y qué puede pagar. No los voy a abrumar con el mapita de la IDF, lo publican en las conferencias
consecuencias con frecuencia. 1.000 millones de diabéticos para tal año, pero estamos en el año 2023 y de los 1.000 que se suponía que iba a haber en el 2030, ya nosotros vamos por 800. No, me voy a concentrar un poco más en la regla de las mitades. De esta población de pacientes diabéticos, la mitad están diagnosticados. O sea, hay una parte que no lo sabe y está viviendo y está progresando en la enfermedad, en una enfermedad que es asintomática en esas etapas. De los diagnosticados reciben cuidados la mitad y la mitad de los que reciben cuidados están en meta. ¿Nuestra labor está siendo efectiva? No. Tenemos las herramientas, tenemos la forma de educar, tenemos las APP, tenemos los servicios de educación que nos ofertan las casas, como la que nos patrocina el día de hoy, pero no tenemos la mayoría de los pacientes en control, aún en países desarrollados. Señores, nos gusta el chisme. Rosalía se dejó de no, Alejandro. Qué pena me dio eso, porque a mí me gusta ella como cambio. Se ve tan bien. ¿Por qué se dejaron? Rosalía y Raúl se dejaron. ¿Qué fue? El amor se acabó. Pero que no puede acabar tan rápido. No, eso es un amor. No, de que él le fue infiel a ella. Pero ven como ustedes toditos están, que Rosalía y Raúl se Que dejaron. saben de ese negocio. Entonces vamos al chisme del paciente. Vamos al chisme del paciente. Mira. Paciente masculino, 43 años de edad. Su motivo de consulta, adormecimiento y hormigueo de extremidades. Pero el paciente tiene pérdida de peso. También está orinando mucho, él se siente seco. Un hermano lo ve y le dice, papá, ¿pero qué te pasa? Si eso puede ser diabetes, vete huyendo con un médico. ¿Tú no te acuerdas que papá y mamá son diabéticos? El paciente tenía 3 meses con los síntomas, pero él trabaja mucho. Él trabaja de la noche a la mañana, entonces si orina bebe agua, si tiene sed bebe agua, si está seco, bueno, lo puede tolerar. Cuando llega al consultorio, 103 kilos, 31 de índice de masa corporal, está en obesidad, está normotenso. Yo le hago un glucotest de entrada, tiene 177, consideraríamos que no está tan alto. Pero el paciente trae unos análisis anteriores, no son nuevos. Esos son unos análisis que en ese afán de él estar de esa forma, alguien le recomendó que se hiciera, él los engavetó y me los llevé ese día. 219 de glicemia, pero tiene 10.5 de glicosidad. No me voy a meter en el colesterol ni en nada de eso, pero tiene una creatinina, una urea bien, pruebas hepáticas bien. Entonces, ¿qué sucede con este paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué no le ponemos glibenclamida? La glibenclamida no es una opción. Como su fosfoliluria es muy buena, si le ponemos glibenclamida, él puede. Está descompensado. Está descompensado. Hay pacientes con 177 sobrepeso, hay que manejarlo. Y con nivel de No, puede poner Solución salina, hidratación. pero ese paciente hay que orientarlo con metformina, si se puede iniciar metformina o un SGLT2. Metformina, SGLT2, insulina, descompensación. Yo optaría por la insulina porque la glucosilada está por encima de 9, así que está descompensada. Ok. Vamos a ver qué hizo la doctora Bell. Yo qué hice, pero vuelvo y les digo, si tú me dices metformina y SGLT2, quizá yo hubiera estado tentada a hacerlo, sobre todo por algo que pasó con mi paciente que ustedes lo van a hacer. Si tú me dices eso, te apoyo. Si me dices que le vas a poner glimetirida, es una sulfonilurea lo suficientemente potente. Ustedes dicen que no, pero yo lo veo en la consulta, Yo les estoy planteando un escenario que a mí me llegan medicados con sulfonilurea sin síntomas de descompensación ya. O sea, el paciente me dice,
yo estaba orinando mucho, bebiendo mucho, tengo el micrófono de batuta, quiere decir que no lo necesito. Entonces el paciente me dice que estaba orinando mucho, que estaba bebiendo mucha agua, que le pusieron una sulfonilurea, ahora mismo no tiene síntomas, pero quizá yo lo hubiera hecho de otra forma. Las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos dicen que la insulina está indicada cuando hay catabolismo, cuando hay síntomas de hiperglicemia. Era 9 la hemoglobina glicosilada de base, pero ¿qué llegó que cambió ese parámetro? ¿Qué llegó? Los LP1. Dios mío, el oro negro del pueblo. Los LP1 llegaron y movieron los niveles de hemoglobina glicosilada para tratar al paciente de 9 a 10. Pero es verdad, era 9. Entonces, en las guías de este año de la ACE y de la ADA se parte de 10. Y niveles de glicemia muy elevados, mayor o igual a 300. Pero no puedo dejar de mencionar, aunque esto es la ACE de este año, otras causas para llegar a insulina en diabetes mellitus tipo 2, donde las otras causas siguen teniendo peso. Un paciente que yo tenga en 2 medicaciones y yo voy a la tercera. Señores, ¿cuánto le pondrían a un paciente con 2 medicaciones y una tercera para control? El paciente no tiene insulina. El paciente se le va porque no tiene insulina. Ahora, vamos a ver la realidad de la tercera medicación. ¿Cuánto se controlan con una tercera medicación? El 40%. No controlan con la tercera. ¿Entienden? Entonces, en realidad, si yo sé que el 40% no va a controlar, quizá lo que debo de hacer es intentar irme a una dosis de insulina, porque el paciente no lo sabe. El paciente cree que es una cuestión de añadir medicamentos y ellos se lo dicen: yo compro lo que sea, yo hago lo que sea, pero no me la ponga. Pero nosotros sabemos que si me voy a una tercera medicación, el 40% es que van a controlar. Entonces, cuando por alguna razón no puedo usar antihiperglicemiantes orales, si tengo enfermedad aguda o cirugía, si está embarazada. Señores, glibenclamid en embarazo, ¿cuándo la usan? Dios mío, no. Pero la usan, no se escandalicen, que se usa. Se usa el glibenclamid. Y se usa metformina. Eso está en debate todavía. Ahora, se me aprieta el pecho de meterle una glibenclamid a una embarazada, porque si hace una hipoglicemia, ustedes todos me conocen, me va a conocer el pueblo, pero porque yo le provoco una hipoglicemia con glibenclamid a una embarazada. Entonces, sí, hablan de ella, se atraviesa la placenta. Todavía, si queremos salvaguardarnos, la medicación más segura son las insulinas que están aprobadas. Enfermedad renal o hepática, glucotoxicidad, si necesito una terapia flexible y si tengo una LADA, que es el tipo intermedio de diabetes, que ya la ADA la reconoce, donde es un individuo que se comporta como tipo 2, pero tiene anticuerpo positivo. Entonces ustedes saben que el destino de este individuo es insulina, porque tiene anticuerpo positivo. Lo que pasa es que la reacción inmunológica se va dando lentamente. Ahora, este escenario cambió un poco los GLP-1. O sea, yo pudiera, con un GLP-1, irme a cirugía. No necesariamente tendría que suspender el GLP-1 para irme a cirugía, sobre todo los que se usan semanales. El paciente está segurito, eso yo lo he hecho, me encanta. No me tengo que preocupar, tiene la dosis del GLP-1, se va, pero siempre tenemos como una herramienta segura la insulina. Entonces, si yo me llevo de lo publicado por la ES y lo que he hablado, a este cristiano, yo dije, no, esta cuestión tiene un tiempo, pero esto no va a haber cambiado. Amigo mío, le toca insulina basal. Le toca insulina basal. Yo le voy a poner una pequeña dosis en lo que usted retorna. Señores, mejor siempre abajo que arriba de un golpe y una hipoglicemia.
Sí, mejor abajo y no de golpe. Yo he visto gente calcular insulina a dosis tope y mandársela al paciente y el paciente termina en hipoglicemia y recuerda su nombre y lo maldice. Entonces, me fui con insulina, le puse una basal. ¿Qué me dice el algoritmo de la Sociedad Americana de Diabetes? Si tú puedes inyectar, si tú vas a iniciar con un inyectable, vete con un GLP-1, mamá. Entonces ahora está el otro medicamento que es la combinación de GLP-1 con GIP. Si lo tienes, dáselo, ¿verdad? Pero si eso no es factible, considerando el GLP-1, ¿qué pasa con los GLP-1? Porque a mí si está descompensado, ¿qué les digo? Los GLP-1 tienen un mecanismo de acción maravilloso. Si tengo tiempo hoy de mostrarles un poco eso, se lo voy a enseñar rápidamente en una vista. Es maravilloso. Amigo, cómprese eso. Mira, tú necesitas, yo te voy a poner este inyectable. Se pone una vez cuesta 10.500 pesos. ¿Qué te dice el paciente cuando tú le dices eso? Oigan bien, porque miren lo que le pasa al paciente. Vamos a ponernos en el lugar del paciente. Él no reconoce que es diabetes. Él está en negación. Porque en su fuero interno, allá profundo, en el dedo meñique del pie, él sabe que es diabetes. Él va donde mí y yo me siento y le explico. Los ojos se le ponen vidriosos. Le digo que hay que usar un medicamento inyectado. Para el paciente el inyectado todos son insulina. Cuando yo le hablo de ese, el de aquí, el paciente que manejo, ¿por qué tan caro? Si hay otro más barato, ¿por qué usted me quiere poner eso? Porque ya entré en esa discusión. Entonces, es verdad, quizá yo puedo considerar esto, pero vamos a ser realistas para el medio que estamos y lo que nosotros manejamos. Es más fácil con una 1C comenzar una insulina basal. Sí. Es más fácil, es más barato y como quieres una dosis. Si yo uso un análogo, es una dosis cada 24 horas. Si uso un análogo, no tengo que usar la jeringuilla. ¿Se han puesto ustedes parina subcutánea? Sí. Ah, yo también, eso es una vaina bastante molesta. Esa cuestión. Entonces, cuando yo le digo a un paciente, ponte una dosis de NPH con una jeringuilla, que aquí se la venden de tuberculina y no de insulina en muchos sitios, es bastante molesto. Comencé con mi insulina basal. Ahora, ¿cómo la calculé? Sencillito. Añadir un análogo basal, le da la opción de NPH, 10 unidades por día. No hay que comenzar con 20, ni con 30, ni con 40, son 10. O yo le calculo 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso por día. El paciente tenía 103 kilos, calculen 0 a 0.1. ¿Cuánto da? A 0.1 le da 10.3 unidades. Si se la llevo a 0.2, lo máximo que le puedo dar son 20 unidades. Yo, como tengo temor, les puedo dejar la presentación si quieren, no tengo inconveniente en eso. Si ustedes me ponen aquí, yo les dejo la presentación, no me perturba dejarles la presentación. Entonces, le puedo dar 10 a 20 unidades. Yo le puse 10. Yo dije, 0 mata 0, esa glicemia tiene mucho tiempo. En consultorio me dio 177. Ponle 10. ¿Cómo voy a titular esa insulina? 2 unidades cada 3 días. No me puedo dejar poner loca del paciente, que me va a llamar al otro día. Tengo 400. Yo como especialista lo valoro, pero si quiero partir de un algoritmo y no irme de más, le titulo 2 cada 3 días. ¿Me hizo hipoglicemia? Caramba, ¿qué es lo primero que hace todo paciente que debuta diabético? Deja de comer. Deja los guineitos, deja el arroz, no se come dulce, no se toma jugo, se ponen a carne y vegetales. Tenemos que averiguar por qué fue que la hizo. Se equivocó en la dosis y se puso 20 o 30.
Pero yo lo tengo, miren, yo tuve un paciente dramático, recuerdo como ahora, yo tenía pocos años de egresada, un paciente en consulta, le pregunto a la hija que qué usa. No, doctora, él usa pastillas. Ok, le pongo insulina, está muy descompensado. La otra hija le puso una dosis de insulina adicional, yo le había puesto insulina, el paciente cayó en coma y convulsionó. Cuando yo fui y dije, pero dime, porque es que yo sabía, yo siempre estoy por debajo, nunca me voy por encima. Me dijo, no doctor, es que le pusimos esta en la noche y esta en la mañana. Digo, sí, pero tú no me dijiste que tú estabas usando esta. Entonces siempre tenemos que investigar por qué el paciente lo hace. No encontré causa, reduzco un 10 a 20%. ¿Qué es eso? Le puse 10 unidades, lo bajo a 8. O sea, es sencillo, no es complicado. Si no pude, que es lo que nos pasa la mayoría de las veces aquí, con el agonista del receptor, me voy directamente a insulina. Ahora, ¿qué es una práctica popular? Combinarlo los dos. Yo sigo pensando como especialista que no es optimizar la insulina que produzco, no es hacer que la célula beta me trabaje un poquito más y me produzca, es darle descanso. Para mí, usar insulina, que es lo que produce la célula beta, es darle descanso. Ejemplo, mi marido, de Moreno. Mi amor, no trabajes de mí, yo te voy a dar todo lo que tú ganas. No, el otro mes también haga algo. Yo regreso revitalizada a dar esa consulta, dormí, me fui al spa, me pagué el salón, son los cuartos de él, no los míos, pasé con la niña, una cosa maravillosa. ¿Cómo voy a regresar a esa consulta? Bien. Exacto, la célula beta, después que yo le dé su insulina, ¿cómo va a despertar? Así es que yo lo veo. Y he ido a muchos debates donde dicen insulinización temprana o mejor medicamento. Pero es que nosotros producimos insulina. Todos los medicamentos terminan mejorando insulina o acción o producción o bajando la insulinoresistencia. Evaluar la dosis de insulina basal. Si no estoy en meta y comencé con basal, dése la oportunidad del GLP-1, pero ya en mejores condiciones. No me dé el GLP-1 y sigo sin meta, añada una dosis de insulina prandial a la comida más cuantiosa, la de nosotros solía ser la del mediodía. Pero ahora que trabajamos corrido, a lo mejor la del paciente es la de la noche. Estamos trabajando corrido y estamos comiendo cualquier cosa, incluyéndonos a nosotros, porque el tránsito está terrible y no nos da tiempo de llegar a casa. Entonces lo que hay alrededor es comida rápida. Ahí habría que valorar, porque nosotros no somos de ensalada. Si usted va a comer comida rápida, es un hamburger. 4 unidades de inicio o el 10% de la basal. Si le puse 20 de basal, el 10% serían 2 unidades de insulina rápida. O comienzo de plano con 4 unidades de inicio. Ustedes ven, los parámetros están estipulados en los algoritmos para si tenemos miedo, tenemos duda, podemos comenzar por ahí, aunque después nuestro criterio de especialista se imponga y vayamos subiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si la A1C está menor al 8%, yo añado la prandial, pero reduzco la basal 4 unidades o 10% por día. ¿Cómo la voy a titular? 1 a 2 unidades 2 veces por semana, que es lo mismo que el 10 a 15% de la dosis basal, 2 veces por semana. Y su hipoglicemia, determinemos la causa, no la encontramos. ¿Qué es lo que hace la gente cuando hace una hipoglicemia? ¿No me la pone? El mismo médico le dije, no te ponga eso, déjalo así. Y el paciente hace así, ría allá arriba. Se dispara. Entonces usted está en un sub y baja, como lo que le gustan a mi niña, subiendo y bajando. No, bájale el 10 a 20% y revísele bien la comida. Aquí probablemente sea que el paciente se asustó y se restringió de todo.
la puedo poner al acostarse. Si la convierto a 2 veces al día, utilizo el 80% de la dosis, 2/3 partes en la mañana, la tercera parte en la tarde. ¿Estoy fuera de meta? Yo añadí el plan diario a la comida, lo añado a la cena, lo añado al desayuno y me vuelvo a basar bolo. No, quiero combinar NPH, 2/3 partes en el desayuno, 1/3 en la cena y añado 4 de insulina prandial de la rápida a una comida o el 10% o el 10 a 20% de la basal. Luego le agarro la cena, agarro el desayuno y lo volví también basal bolo. ¿Cuántos de ustedes usan premezcla? Ya no. ¿Ninguno usa premezcla? Ya no. Yo llegué a usarla mucho, pero vamos a revisar los pros y los contras de una y otra. Vamos a ver desde el punto de vista práctico qué sería lo mejor. Yo pienso particularmente que lo mejor es lo que se adapte al paciente y lo que el paciente siga. Basal bolo, quizás sería el esquema ideal. Pero ¿qué es lo primero que te dice el paciente cuando tú lo pones en basal bolo? Doctora, 4 veces. 4 veces me voy a pinchar. Les voy a mencionar el algoritmo de la ACE, porque el algoritmo de la ACE, fíjense que es lo mismo. Iniciar un GLP-1, iniciar insulina basal. Ahora el algoritmo de la ACE lo clasifica, le dice, mira, si tiene menos de 8% de hemoglobina glicosilada, entonces ponle de 0.1 a 0.2. Si tiene más de 8%, ponle 0.2 a 0.3 por kilogramo. Mi paciente, yo pude haberlo iniciado, si me llevo desde la ACE, en 20 a 30 unidades de insulina basal con seguridad por la hemoglobina glicosilada. Recuerden que él me llevó unos análisis viejos que nadie había visto y que yo mandé a repetir la analítica, pero le di un toquecito de basal en lo que la chavetini venía. Aquí dice titular cada 2 a 5 días. Ahora dice titular cada 3 días, pero cada 2 a 5 el 3 queda en el medio. Puedo unificar y quedarme cada 3 días. Depende también si es un paciente muy insulino sensible. Quizás si ustedes ven que responde y es insulino sensible, la titulación pudiera ser cada 5 días. Pero aquí él le da, miren, si glicemia en ayunas mayor a 180, añade el 20% por el régimen ajustable, en lugar de añadir 2 unidades cada 3 días. Si está entre 140 y 180, añade el 10. Y si está entre 110 y 139, añade una unidad. Ahí como que le dan un poquito más de niveles que ustedes pueden seguir para hacer titulaciones un poquito más exactas. Lo mismo, glicemia menor de 70, reduce el 10 a 20% la dosis. Te hizo menos de 40, reduce el 20 a 40%. También es un poquito más preciso en la reducción cuando hacen hipoglicemia. Combinación de insulina con sulfonilureas. Y si yo le digo que yo tengo una viejita de 92 años con una sulfonilurea y un análogo, la vengo arrastrando desde el hospital. Yo hice residencia, comencé la residencia de medicina interna en el 1994. No soy vieja, entré joven a la universidad, hice muchos cursos de verano, me veo muy bien, estoy en perfectas condiciones, tengo una niña de 5 años, pero bueno, ese no es el caso. Se te nota. Entonces, joven, a esa viejita la vengo arrastrando con limepirida 2 miligramos y 10 unidades de otro análogo. Pero ustedes saben por qué le he dejado así, porque está controlada y nunca me he hecho hipoglicemia. Está María, controlada. Yo le hice una evaluación a una señora de 89 años, usando insulina y mifeprina, 89 años, tenía 85 de glicemia. Ayer la hice yo de evaluación. Entonces ahí tú te cuestionas hasta qué punto, si el paciente está controlado, cómo vamos a valorar el riesgo de hipoglicemia, pero se los digo por esto, porque ahora esto está proscrito.
o sea, descontinúe o reduzca la sulfonilurea. Análogos basales son mejores que NPH, y lo vamos a ver por qué. Metas glicémicas no alcanzadas, dosis basales mayor de 0.5 unidades por kilogramo por día. Ese score, ¿lo conocían? El BAM score. Usted agarra el glucotés de la noche o la glicemia de la noche, una glicemia antes de desayunar, lo resta, y si le da más de 50 miligramos por decilitro, usted tiene que iniciar prandial. Porque entonces nosotros somos como los chuchutrés, que seguimos derecho. Comencé basal, le comienzo a titular, le subo, el paciente descompensando, le subo, y cuando vengo a ver, estoy allá arriba en la basal, pero no doy el paso de combinar con prandial. Tenemos que estar conscientes hasta qué punto voy a usar basal y cuándo debo de añadir insulina prandial. En el esquema de la ACE volvemos a decir, si usted puede, a la basal añádale un GLP-1. Si usted puede, si no está en meta y no puede, vamos a insulina prandial. Fíjense que el esquema de la ADA le añade 4 unidades. Ellos comienzan por 5 en la AES. 10% de la basal es el mismo criterio que tiene la ADA. Fuera de meta, progresa inyecciones antes de las 2 a 3 comidas. Ya yo tengo la dosis, ya lo tengo en prandial y en basal. Dele 50% basal y 50% prandial. Análogos de acción rápida son preferidos sobre la insulina regular. Titulación cada 2 a 3 días hasta alcanzar meta. Preprandial mayor a 110-140, aumentar la dosis preprandial 10 a 20% de la comida previa. Si puse 4, le subo 10 a 20% a la comida siguiente. Disminuir la dosis, ¿se fijan que se parecen? Nada más que el de la ACE le dice, bueno, si la glicemia está aquí, súbele tanto. Si está aquí, súbele tanto. Y divide la hipoglicemia en menos de 70 y menos de 40, pero siempre vamos a aumentar un 10 a 20% de la dosis basal o de la dosis previa. ¿Qué pasó con mi pacientito bello? Fíjense, el monitoreo continuo de glucosa está en boga. Superior hemoglobina o no sé como parámetro, lo sugiere la AES para alcanzar metas con seguridad, y en los estándares de cuidado de la ADA de este año le dedican un capítulo completo. Entonces, el monitoreo es algo con lo que deberían de contar los pacientes, con lo que deberíamos de contar nosotros. El problema son los costos. Siempre siguen siendo los costos. 4 meses después, me llegó el paciente otra vez. Ese paciente yo lo llamé. Fulano, ven, ¿cómo está con la insulina? Lo llamé 2 veces, 2 semanas, y después dije, bueno, yo he tratado de evitar ser mamá de mi marido, ahora no puedo ser mamá del paciente. Entonces, 4 meses después empeoraron los datos de neuropatías, pero él tenía ardor y enrojecimiento en el glande, por eso fue que fue la cosita, ¿no? Sí, era eso. El hombre no se me medicó, el hombre no se me medicó. El hombre lo dejó, el hombre me dejó de sondar la insulina, había perdido 2 litros, que recuerdo poca pérdida. La presión había subido un poco, el glucotés de 177. El paciente vino, le subí. Y tengo un año subiéndole la basal, pero no sigo en el algoritmo para poderlo controlar. Falta de actualización o de desconocimiento. Ay, ¿no le ha pasado? Doctora, yo me leí en Google. Hay un medicamento buenísimo. Gracias a Dios todos nosotros decidimos estar por la red, porque yo me leí en Google. Sí, ese es tal, sí que eso. Yo digo, mira, a menos que no sea una hierba, una cosa así. Los últimos medicamentos que hay, se le ha dado tanta publicidad que sí, que los conocemos. Falta de habilidades de comunicación. Póngaselo porque se lo tiene que poner.
falta de percepción de beneficios y daños. El mismo médico se identifica con el paciente y le dice, sí, yo tampoco me la pusiera. Cuando le tiene que pasar insulina, lo ve con pena y le dice. Entonces, situación social y actitud paternalista. No podemos pensar tanto en el paciente. Yo tuve la suerte yo salí del hospital de Gautier, que era parte de lo que enseñaba, del grupo de enseñanza de Gautier. La última residente que tuve el placer de formar se sentó conmigo en mi consultorio por un tiempo. O sea, ella tuvo la oportunidad de ir conmigo y yo formarla como se formaba en la época antigua. Usted formaba transmitiendo de lado a lado sus conocimientos y leyendo con esa persona. Y ella me decía, doctora, vamos a preguntarle, ¿cuántos hijos tiene? El paciente decía 5. Y de esos 5, cada uno no puede dar 1.000 pesos para que usted tenga una vida más cómoda. No, doctora, recétale la cosa, que la van a comprar. Con ella aprendí esa parte. Ay, pobrecito, ¿cuánto va a pagar? ¿Qué costo tiene esto? No, si lo compensamos, si le quitamos complicaciones crónicas, va a ser más barato. Y va a vivir mejor, como bien tú mencionas, calidad de vida. Entonces, vamos a otro chisme. Shakira, ¿cuántos cuartos sacó de esa vaina? Dios mío, qué habilidad. ¿Cuánto dinero sacó de ese divorcio? Señor, ese divorcio fue el dinero que se convirtió. ¿Y qué se topica? No, ellos no quieren pausa. Ellos están muertos de hambre, pero ellos no quieren pausa. Ellos no quieren pausa. Si ustedes quieren, pueden moverse y buscar su plato. Creo que es más lógico hacer una pausa. Ustedes busquen el desayuno y lo traigan para así me pasa con esta paciente, mire, 78 años de edad, diagnosticada de diabetes a los 38. Hace 2 días tenía insulina NPH 40 y 30, sustituida por Levemir 40-40. Hipertensión diagnosticada 75, 2 medicamentos más. Pobre mujer, cáncer de mama en el 2019, quimioterapia, radioterapia y Arimidex. La pobre hipotiroidea también, con levotiroxina. COVID. Le dio el COVID. Nadie sabe por qué, porque le dio COVID y dejó de caminar. La mujer está sentada en una silla de ruedas, no camina. Bueno, yo misma dije, Dios mío, pero lo investigaron. Le hicieron una resonancia. ¿Por qué no camina? A lo mejor fue una polineuropatía, a lo mejor era la misma diabetes ya, con complicaciones crónicas, y no se dieron cuenta. Todas las curaciones. La pobrecita tomó Pixaban porque está inmóvil, Ketiapino Lanzapina para tranquilizarse, magnesio por si acaso para ver si duerme mejor que con la Lanzapina y la Ketiapina. No lo lograba. Motivo de consulta, la hija preocupada, busca un especialista, porque cuando le hacen la glucometría nota la fluctuación. Posición B, hijo conforme. ¿Para qué tuvo de tanto? Si tiene un especialista, tiene su médico que viene y la ve, no es broma, de esa vaina así. 111 kilogramos, 42 de índice de masa corporal. Le sumamos a todo esto obesidad. 130, 80, 38, un glucotest que abre ese rollo. Ahí dice que no es de la presentación pasada, pero ese glucotest estaba más o menos en 300 en ese momento. Esa fue una paciente que hubo que ir a su casa a verla, porque cuando yo vi ese cuadro yo dije, no, tranquila, no la muevas. Fuimos, examinamos, fuimos. Señores, la primera pregunta que yo quisiera compartir con ustedes es,
¿Cuáles son las metas de control de esa paciente? ¿A dónde yo la quiero? ¿En función de qué vamos a controlar a esa paciente? ¿Pero a qué meta de control la quieren llevar de hemoglobina glucosilada? Deje el pronóstico de vida a largo plazo de la paciente. Tiene 38 años. ¿Dónde que está? Cambia todo, cambia todo. Lo cambió todo. Si hubiera sido como tú decías, que tuviera 38, vamos arriba, pero tiene 78. O sea, eso es lo primero. Lo primero es estar claros que esa no es una paciente con todo esto que va a sobrevivir un tiempo indeterminado y postrada. Entonces vamos a ponerlo claro, no es que yo la voy a llevar a 7 de hemoglobina glucosilada. ¿Qué es lo que yo quiero? Evitar una hipoglicemia y evitar una emergencia hiperglicémica. Pero yo no busco más nada. ¿Qué ven ustedes raro en el tratamiento de esa paciente? En cómo está medicada con insulina. ¿Qué ven raro ahí? Hay algo raro. La Levemir, dos activas, las dos dosis de La NPH 40 días de cine. la Levemir. No, pero no, como no controlaba, la pasaron a Levemir 40-40. Su especialista le subió 10 de Levemir, pero la movió al análogo. Ahora, ¿qué ven ustedes raro en el manejo de esa paciente? ¿Cómo es que se pone el NPH? 2/3 partes en la mañana. Eso no está en 2/3, en tercera. Si ustedes lo calculan, si yo voy a poner NPH, no la tengo en 2/3 y tercera. Eso es lo primero. Levemir es un análogo. ¿Cuál es la vida media de Levemir? 18-24 horas. La tengo cada 12 horas. Tengo Levemir cada 12, pero Levemir es un análogo de acción prolongada. Entonces, lo que me hizo la persona que la vio, que yo pienso, mire, mi sentir más profundo es todo el que estudia, se mata, tiene un título, hay que darle respeto. Pienso que lo que tenemos que hacer es formar mejor los recursos para que ellos puedan abordar a los pacientes como tú decías en la introducción. Pero si es un análogo de acción prolongada, a menos que tú estés sospechando que por la dosis alta puede hacer pico, se divide en dos, como pasa con uno de los análogos basales que hay con platina. Pero si es Levemir, son 18-24 horas. Y tú tienes que estar muy claro que tú estás pensando que a lo mejor por la dosis alta, quizás tú le diste en algún sitio, ya es un pico, lo vas a dividir así. Pero está la dosis y la forma de indicarla. Mira el monitoreo de la paciente. Tuve la suerte de poder montar un monitor a la paciente. En blanco tiene, en meta tiene 49%. Está haciendo hipoglicemia que no la quiere, pero tiene un 50% por encima de 180. La paciente tiene variabilidad. Mira, yo le dije a la mamita, mira, en la noche, fíjense cómo se saca el proyecto, pero miren cómo fluctúa. Miren la hipoglicemia, ¿cuándo hace la hipoglicemia? En la madrugada, 12, 1, 2, 3. Cuando nadie está viendo, dice, supone que ella duerme, que está con la lazapina, la vitamina, la magnesio, tratando de buscar un sueño profundo. Entonces, la hipoglicemia hasta la
madrugada y de la noche, escucha. Señores, qué bárbaro, la insulina basal. Mire, ella está en basal, vamos a evaluar. ¿A cuánto era que había que calcularle la basal, la dosis máxima? 0.5. Vamos a calcularla, ¿cuánto era que pesaba? Y entonces, si lo calculen por punto 5, a ver cuál es la máxima de basal que puede tener. 55. ¿Y cuándo viene? Entonces está sobrevasalizado. Se sobrevasalizó y nunca dieron el paso a cambiar. Había que dar el paso. ¿Cuánto tenía de basal? Mira, 40 y 40, 80. No se dio el paso 70 de 40 y 20. pH. Entonces, cuando él ve que no controla, lo que hace es subir la basal y cambiar la manada. Por eso hace la hipoxemia. Tú tienes una paciente con datos de sobrevasalización, diferencial amplio de diseño de levantarse, hipoxemia, falta de hidratación. La paciente está sobrevasalizada. Exactamente. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me siento con la hija, yo chulo. Una voz de explicarle, mira, esto es lo que está pasando, vamos a hacer esto. Ella no volvió, el hijo ganó. Ella tiene su especialista que lo está tratando, que va a su casa para que vamos a invertir más dinero. La doña sigue, Entonces, mira que María Bel se fue a pique. bueno, en realidad lo doña sí, pero la asistenta es que pero a mí lo que me da es impotencia, porque la paciente, yo la conozco, es amiga, era amiga de mi hermano, y me buscaron por eso. Y yo le expliqué con bases científicas y con un monitoreo lo que le estaba pasando. Pero el hermano no quiere lidiar con esa situación. Ahora, ¿qué sacamos el día de hoy? No podemos sobrevasalizar a los pacientes. No hay cosa peor que con higiene nocturna menos se va a morir en una de esas. Entonces todo el mundo va a decir, la pobrecita estaba enferma, tenía muchas cosas, ya tenía la edad, ya estaba paga. ¿Cómo trabaja la célula beta? 2 millones de islotes, 70% célula beta. Señores, de verdad, si ustedes quieren hacer el reto, hacemos para que desayunen. 5 minutos. Entonces, mira, insulina prandial, insulina basal. ¿Qué hace el páncreas? El páncreas tiene una secreción basal todo el tiempo para mantener glicemia. Esa glicemia que mantiene basal es luchando contra la producción de glucosa hepática. Hay un equilibrio. ¿Por qué no estoy en hipoglicemia si no he comido? Porque está la contrarregulación, pero la contrarregulación no se va de la mano porque tengo liberación de insulina. Cada vez que como, hay una secreción prandial. Hago así, comienzo a comer, la insulina se libera en una fase rápida que dura media hora y vuelve a entrar. Cada vez que como, hace lo mismo. Se supone en el mundo real que nosotros comemos 3 veces al día. Entonces, tengo 50% de secreción prandial, 50% de secreción basal. La prandial me ayuda a que el músculo, tejido adiposo, tejidos periféricos, capten la glucosa que está llegando a través de la comida y evita que el hígado libere insulina, sino que pasa todo un estado anabólico de captación. La basal me evita que la contrarregulación sea excesiva. Señores, si la secreción de insulina es así, ¿cuál es el esquema más fisiológico? Es por eso. Ahora, yo tengo que conseguir que la liberación basal sea sostenida. Y tengo que conseguir que el pico prandial sea una insulina que tenga una acción de inicio rápido y corto. Una pregunta, ¿es mala práctica suspender la insulina basal en pacientes que no están? Depende, porque tú puedes tener
pregunta es la siguiente: los procesos de gluconeogénesis, glucogenosis y hasta de glucólisis se paran como cuando el paciente deja de comer. Lo que pasa es que yo me haría la pregunta, ahora que tú dices eso, si el proceso de gluconeogénesis y de glucogenolisis es lo suficiente para aportarle al paciente lo que necesita en ese estado de ayuno. Tú ves que no necesariamente te va a provocar hiperglicemia. Puede ser que el proceso para en esa condición que esté el paciente, de cargaboya, de sostenerte lo que no necesite nada. Por ejemplo, mira lo que a mí me ha pasado, esta es mi experiencia personal. Los esquemas para parto de mujeres con diabetes gestacional o diabéticas que se van a desembarazar es que tú le apliques una porción de la insulina basal, que no es la dosis completa, cuando van a dar a luz. Yo no me la pongo a ninguna. Me hacen hipoglicemia y estoy yo con los pálpitos allá arriba. Ya casi no soy paciente. Se me va la hipoglicemia. Entonces, ahí habría que valorar eso, ese estado de enfermedad que tiene el paciente y la capacidad de los procesos de gluconeogénesis, de glucogenolisis, me aportan la glucosa que él necesita para sobrevivir sin estar comiendo. Y la catabolia de la enfermedad consume eso y de verdad yo le quiero dar la insulina. Ahora tú tienes unos estados de insulinoresistencia, que a veces la gente pone unos esquemas, tú ves, de insulina rápida, y el paciente alto, entonces dice, no, póngale basal, póngale un toque de basal, pero ya eso queda al juicio clínico del que está manejando el paciente. Sí, porque tú tienes un paciente alto todo el tiempo, poniéndole prandial, no, dale un toque de basal. Eso pasa, perdón María, muchas veces los pacientes neurológicos que están siendo tratados con alta dosis de esteroides, generalmente tú ves que no se controla la glicemia allá arriba y dándole insulina prandial, ¿entiendes? Entonces esos son los pacientes que hay que colocar de basal, insulina basal. Lo que pasa es que en esteroides está descrito que dice la basal. Otra pregunta, De María. hecho, lo que está en esteroides responde mejor en el real. Exacto. Esa es la pregunta. Lo que está en el esteroide ahora tú me preguntas a mí y yo sigo usando análogo, pero yo lo sé, lo dicen en los foros. Sí, el análogo no te da sensibilidad por la variabilidad que tiene el NPH. Pero los esteroides te trabajan mejor, te trabajan el NPH mejor. María, en el caso de aquella persona diabética que tiene que hacer un viaje, a veces dura hasta 24 horas para llegar. Tu respuesta es compre Degludec. Hay una pregunta acá, María. Hay una pregunta. Ajá. En el paciente, por ejemplo, un paciente diabético con un pie diabético que va a ser sometido a debridación o amputación, muy infectado, estrés metabólico, resistencia a la insulina, sería importante entonces ponerle su basal, un paciente que tenga ayuno, para evitar entonces que anestesia, si llega al quirófano con 250 lo devuelva. Lo que pasa es que yo uso prandial más que basal, porque es impredecible. Tú puedes darle el toque de basal desde el día anterior y él te va a mejorar, pero aún así puede ser que con el toque de basal no sea suficiente. O sea, a lo mejor ponerle un poquito de prandial le va mejor, no la dosis completa. Pero generalmente ese es un pie que tú lo tienes ingresado, si lo tienes ingresado y tú lo vienes medicando, tú le estás vigilando la glucometría. O sea, él va a recibir su dosis del día anterior. Él lo que no va a recibir es la dosis del día de la cirugía. El día de la cirugía no se da. Esa es la que tú tienes que valorar. La necesita, no la necesita, le doy un toque de prandial. Bueno, mira, el paciente está compensado. En lugar de yo, si tiene 20 de basal, le doy 7, le doy 8, le doy 5, le doy 10 y lo mantengo. Y pongo las indicaciones y que le hagan glucometría en el trans. ¿Tú sabes dónde se hace la parte difícil? ¿Quién le va a hacer la glucometría si tú no entras con él? La parte difícil del paciente así
de las medicaciones. Pero tuve una diabética que iba a una maca gástrica, en ese tiempo era bariátrica. La paciente usaba 400 unidades de insulina diaria. Yo entré con ella así y le hacía glucotés por hora. Y el día de la cirugía no la mediqué. Yo entré con él, entonces ¿qué yo hacía? Si necesitaba endovenoso, pero no, nadie quería ponerle la mano. Entonces era un problema porque había que hacerle glucotés por hora, glucotés antes de entrar, glucotés cuando saliera, nadie lo iba a hacer. ¿Bien? La realidad de nuestro medio es esa. Ahora, ¿qué yo haría? Si tú lo tienes hospitalizado, el paciente está compensado, no es verdad que tú medicándolo el día antes, en la mañana te va a venir descompensado. Ahí tú tienes que valorar de acuerdo a la hora que sea la liquidación. Ahora, tú lo vas a tener sin comer y desde la mañana a las 8 de la noche, como hacen en los hospitales, ahí tú lo sigues. Entonces, es un manejo muy dinámico, pero a mí, en mi experiencia, que no puedo hablarles de mi experiencia, si voy a medicar, medico con una nave, porque son más estables, la liberación es más estable, tienen menos tendencia hipoglicemia. Si me veo la necesidad, me gusta más en esos casos un poquito de cardiac antes de, porque le van a pasar soluciones destrozadas en el procedimiento, el estrés que pasa en la cirugía. Entonces, esto es lo ideal. Miren, una basal, sube y baja y todo está perfecto. Esta es la realidad de la regular. Y empieza la próxima comida y se cruza. Dura demasiado. Insulina rápida que usamos. Cuando usted la inyecta, en un momento en el día se puede liberar de una forma en un paciente. En ese mismo paciente al otro día se libera de otra forma. La liberación no es constante igual por la forma en la que viene preparada. Tendría una pregunta con respecto a eso. Paciente obeso que tiene grado de sarcopenia. Buena pregunta. Es difícil, no sé. Porque ahí estamos en pañales con lo de la sarcopenia. Mira, ahora quizá pudiéramos valorarla mejor cuando contamos con los Inbody para poder detectar el grado de masa muscular de verdad y el grado de tejido adiposo. Incluso tú tienes sarcopenia en gente delgada, pero ahí más sería que el grado de sarcopenia, porque tú me estás hablando desde el punto de vista del consumo tisular de glucosa por el músculo, si lo tengo disminuido tengo menos. Claro, sí, claro. Pero es que no es invalorable. Eso es lo que te da el paciente, que de repente tú lo medicas, quizás se me ocurre, y el paciente te da un bajón y dice, cómprale, pero no vale tu estrés. ¿Cómo que me dio así? Quizá, pero esos parámetros no se han analizado. O sea, no se toman en cuenta en ningún esquema a la hora de. Por eso te digo, fue interesante ahora en el Congreso de Endo que tuve la oportunidad de ir. Vi que estaban tratando de clasificar la diabetes de forma diferente. O son insulinoresistentes, o son insulinopénicos, o tienen obesidad, para dentro de esa obesidad englobar a todos esos grupos, o tienen hígado graso. Pues la clasificación está cambiando, pero eso no se ha hecho, no se sabe. Todavía nosotros seguimos, si tú te fijas, cuando vemos los esquemas, no toman nada de eso en cuenta. Nada más te dicen, comience por aquí, y usted va avanzando de esta forma. Ahora, es saludable, por ejemplo, vamos a suponer que yo sigo cualquiera de esos esquemas. ¿Es saludable yo aumentar insulina? No. Ahí es que yo tengo que valerme de los otros medicamentos para bajar la insulinoresistencia. La insulina te gana peso, te gana tejido adiposo, es anabólica. No le puedo quedar atrás a la glicemia de un paciente con insulina. Pero ese parámetro no lo han descrito así. Hasta donde sé, no lo han tomado en cuenta. Miren el pH. Me deja un lapso descubierto, hace un pico y baja. Entonces, si las mezclo regular en el pH o lenta, fíjense
pediátrica rápida. Yo lo controlo con lo que se pueda. Lo importante es hacer algo. Lo importante es no quedarse estático. Ahora, yo estoy consciente de esto. Es lo mismo esta curva de BPH que esta de un análogo. La del análogo se parece más a la realidad que yo quiero. Mire, a la realidad que yo quiero. Entonces, otro paciente, 37 años. Motivo de consulta, tiene 15 unidades de Levemil. Se diagnosticó en el 2017. Tenía poliuria, polidipsia, polipar, 25 de índice de masa corporal. Hemoglobina glicosilada de 14, 144 en ayunas, 334 postprandiales. Yo digo, cóñale, pero en ayuno está bien. Yo lo que tengo que darle es la cosita prandial. ¿Por qué será que no le pusieron prandial? Fíjense que tiene 16, pero esta paciente no es para aumentarle marcha basal, porque yo tengo en ayunas normales. Caramba, discúlpenme, normal entre comillas. El 144 no es la tengo. A lo que me refiero es que no voy a ir a la basal. ¿Ok? No me voy a enfocar en la basal porque la tengo ahí. Bueno, pues yo decido en ese momento poner la fibra 333. Estaba en la angina. Con 333 la paciente tiene su hipoglicemia severa. Digo yo, espérate, vamos a combinarte. Pero la paciente delgadita, es chiquita y delgadita, no es como obesidad. Digo, no, vamos a combinarte con vigalicina. Y bajarle la kilogramos. No, le quité la fibra. Ok. Se la quité, o sea, la hipoglicemia fue tan severa que se la quité. 37 Con 37 años tiene ahora, pero se diagnosticó en el 17, tira de 6 años atrás. Tenía 30 años. Entonces tampoco es el típico tipo 1 que debuta porque tiene 31 años. Me parece una alada, ¿no? A lo mejor es una alada, pero no le puede hacer anticuerpo con los dos. Pero a lo mejor es una alada. Entonces yo hago así, digo, bueno, vamos a ponerle vida. Fíjense con la glicemia que ella trae antes de ponerle la insulina basal. Tiene 319. Estaba en 14. La glucosilada está en 14. Yo le pongo Vilda y me baja la glicemia a 250. Y hemoglobina glucosilada 8,2. Mezcla. Controlan al mismo tiempo ambas glicemias. Solo un dispositivo adecuado para pacientes con una vida muy dura en el día. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es abogado y que tiene que litigar y no sabe qué hora va a comer. Entonces yo le pongo la premezcla en la mañana, la premezcla en la noche y le doy un medicamento a mediodía, si es necesario. Pero él está litigando en el día, no sale de tribunales. Es un régimen poco flexible, claro, pues si usted quiere aumentar una, tiene que aumentar la otra, no las puede aumentar de manera independiente. No puede ajustarse sus componentes individualmente, mayor incremento de peso, puede tener velocidad de absorción impredecibles. Basal Bol es el que más se asemeja a la situación fisiológica. Mayor flexibilidad con respecto al tipo de alimento, adecuado para personas que trabajan y requieren flexibilidad, porque yo me pongo la basal, pero el bolo me lo puedo poner cuando como. Exacto. No tengo una hora para ponerme. Las múltiples inyecciones de insulina requieren mucha dedicación y motivación, claro, porque ese es un paciente que se va a utilizar 4 veces, tiene que estar muy motivado. Requiere automonitoreos más frecuentes, difícil de sostener, un régimen complejo en el tiempo, depende del paciente. Yo tengo pacientes que lo prefieren, la calidad de vida con el control es diferente. ¿Qué les quiero enseñar con esto? Que no hay un solo saco, que les digo un solo paciente. No podemos casarnos con uno. Los conocemos y lo entendemos. ¿Qué quisiera yo tener a
estaba debatiéndome, voy a decir esta indiscreción aquí que no debería, pero Luis Miguel de la Cruz me va a matar. Me compro esta blusita, me compro esta, me la voy a comprar las 3, no, me voy a comprar una. Y vi que esa mujer salió de una tienda por 22.000 euros comprados, digo, pues. El mundo está raro. Entonces, para Gio, Ay, sí. es A mí una me fascina bicoca. Georgina, soy Georgina. Es una bicoca. Pero los paquetes de ustedes míos, ellos no han visto nunca 22.000 euros juntos. Yo tampoco. Entonces, con eso quiero decir que el dinero es relativo. Mi marido me dice, tú tienes demasiadas quintaleras, no sé para qué quieres más. Ya son muchas. Yo sigo comprando más. Una pregunta, ¿qué más le va a pasar con un paciente ingresado? Que vemos que lo que se plantean son protocolos cada 6 horas. Y ese cada 6 horas es cuando agarre mi voz. Porque mi voz puede agarrar el pre y el postprandio. ¿Eso es correcto? Es que el preprandio te sirve para saber cuánto vas a usar. Y el postprandio te sirve para saber cuánto vas a modificar. Lo que pasa es que aquí, a nivel general, en hospitalización, tenemos el problema de que tú estás seguro que es preprandio. ¿Cuántas horas postprandio? ¿Son 2 horas, son 3 horas, son 4, son 5? ¿Cuándo es el postprandio? Mira, a mí se encontraban raro que llegaban a la clínica y yo no pongo esquema. Yo le decía, no, píchalo ahora y llámame. Doctora, yo la llamo ahora. Digo, no, yo tengo que dar aquí en el teléfono. Pero es para yo asegurarme que va a salir a hacerlo en ese momento. Pero en este medio tercermundista, ¿tú crees que las enfermeras respetan las 3 comidas con prepandrio? No lo respetan. Entonces eso es lo que coja pibón. Entonces tú tienes Claro, lo que pasa es que tú alteraciones. vas a tener un paciente hospitalizado que nunca va a estar controlado. ¿Cuántos de esos pacientes hospitalizados alcanzan control? Ninguno. Y levante la mano el que lo Nadie tenga. atreve. Entonces, miren, esa es una realidad que nosotros tenemos que afrontar. Tú vas a tratar de hacer que se cumplan tus órdenes lo más que puedas. Y cuando tenga el paciente rondando un nivel de glicemia razonable, sácalo de ahí. Porque no lo vamos a cambiar el médico. O sea, no vamos a esperar tener control hospitalario, a menos que tú te sientes a tenerlo con el paciente. ¿Y en qué escenarios en pacientes hospitalizados podemos abstraernos del uso de insulina? Están los inhibidores de DPP4, probamos para uso hospitalario, pacientes que no tengan una gravedad, que no tengan UCI. Tú puedes usar un inhibidor de DPP4, un paciente que entró, que no era una comorbilidad muy severa, puede usar un inhibidor de DPP4, cilatripina, creo que es con el que más se ha estudiado. Entonces, deja de su medicación oral, cilatripina y metformina, y te va a ser más fácil. Reserva la insulina para pacientes que de verdad tienen una comorbilidad, van a estar en ayuno. Algo que a mí me ha funcionado es decirle al paciente que pida la insulina. Normalmente yo inicio con Basal Plus, entonces digo al mediodía antes del almuerzo, usted sale al familiar y le pide a la enfermera la insulina. Y eso funciona un poco. ¿Tú sabes qué a mí me ha funcionado? Que el paciente tenga su glicómetro y su insulina en la casa. Yo le digo, trae los análogos. Ustedes saben lo que me pasó un día. Yo voy de lo más chula, le explico a la enfermera, mire, tengo una visera, te la pone, y pone insulina. Y yo, pero yo no tengo mensaje, ¿qué será? Y voy, ella no me disparaba en la visera. Ay, Dios mío, ella lo que estaba ahí, se le Entonces, lo que más a mí me ha funcionado es que el paciente lo tenga y como ya el paciente está más entrenado al manejo, él me llama y yo le digo, ponte tanto. Está bien, medícate, no te la pongo. Es así como ha funcionado, pero en realidad, probablemente como internistas, ustedes tienen más pacientes que nosotros. Nosotros ingresamos pacientes con más dificultad. Ustedes ingresan
dar. Si yo le fuera a dar postprandial, yo divido ese cálculo total y le pongo la mitad en ayunas y lo otro prandial en 3. Pero en el ámbito hospitalario, por lo menos, exacto, no se va a poner en el postprandial. Entonces yo no le voy a poner esa dosis total como basal. No, tú lo bajas. Por regla general, cuando tú vas a hospital, hazte de cuenta que si calculaste, tú tienes 25 de basal. Quizá entra poniéndole la mitad de la mitad, porque el paciente no va a comer tampoco. Exacto. Y otra cosa, ¿en qué momentos yo voy a usar solamente el esquema de insulina? La ADA dice que esquema solamente no, que se use basal, pero hay algún momento en el que yo diga, bueno, voy a usar una esquemita. El paciente te habla, el paciente entra y se mantiene estable. Tú nada más lo usas SOS si la glicemia sube y tanto acá. Partiendo de esquemas que siempre partan de 200, no de 150. Porque si te la ponen mal o se equivocan, por lo menos están tomando un glucotest más alto, no uno más bajo. Yo he visto que los esquemas a veces parten de 150. Si es hospitalizado, parte de los 200. Se ha visto en estudios que pacientes hospitalizados, la glicemia que se persigue son de 140 a 180, parte de 200. Pero ahí tú lo dejas que entre y ves en las primeras 24 horas te va a dar el comportamiento. Si tú entras medicándolo de base y no te comió o no le gustó, o por ejemplo, mira, a mí me pasa mucho que en vistas del jardín son adventistas. Cuando el paciente entra de noche, no entra en la lista de comida, no le dan cena y no tiene el desayuno. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le digo, no le ponga nada, yo como a mediodía digo, ok, la tendencia es esta. Y me aseguro que no le haya puesto una dextrosa. O sea, cuando tú tienes ese parámetro, tú tanteas, pero yo lo que he visto, no leí, es que cuando uso la tercera parte de la dosis me va bien. Sí, cuando uso la tercera parte de eso me va bien. Generalmente no hacen hipoglicemia, eso tengo. Y ya, si en el día yo voy a hablar con el paciente y él me dice, porque tú sabes que los adventistas son vegetarianos. Pues es el mismo golpe. Por el alimento, por el papa, soya, queso, pan tostado, avena. Yo le digo, no, la avena no. Porque va a estar en 500 después, ya eso yo me lo sé. Tú lo que tienes que hacer es conocer el sitio donde tú estás. Porque, por ejemplo, si yo voy a la UCI, a lo mejor es otro el esquema. Y si voy a Colombia, a lo mejor es otro el esquema. Pero ella, yo no le digo nada, yo no sé qué no va a cenar, a lo mejor no desayuna, voy a la comida, le pongo tanto, generalmente me lleva la tercera parte. Si lo puedo dejar en su medicación oral, lo dejo. ¿Usaríamos ese GLT2 en un paciente hospitalizado? ¿Usaríamos ese GLT2 en un hospitalizado, un inhibidor de ese GLT2? Señores, son las dos. Yo estoy aquí. Miren, se publicó un estudio que se hizo en pandemia. Y si tengo la oportunidad, como soy una mujer mentirosa y habladora, excepto con el marido, que me olvidan las cosas, se lo voy a mandar. Se hizo en pandemia y se utilizaron ese GLT2, dapaglifosina, se usó en pacientes con COVID, buscando que diera, que reduciera la mortalidad. O sea, se usó en el peor paciente del mundo para usar un SGLT2 porque está contraindicado por el riesgo de acidosis metabólica. Bueno, pues déjenme decirle que no aumentó la mortalidad. No la redujo, pero no la aumentó. Entonces, yo pienso que si es un paciente que aunque no esté en protocolo, ¿ves? De eso no daña, está en ningún sitio. Ese estudio vino a abrir la puerta para decir, bueno, a lo mejor el SGLT2 no hay que interrumpirlo si es un paciente que no está gravemente enfermo y aún gravemente enfermo, a lo mejor deberíamos de valorarlo. Se están corriendo otros. Ay, se están corriendo otros, tenemos los resultados. Vuelvo al paciente. Miren, este es un paciente de 48 años de edad, con insulina 70 y 30, 40 unidades en la mañana, 25 en la tarde. Él tiene quemazón, sensación de quemazón
bebedor. No. Ministro, pastor. Pastor. Yo lo que tengo cuidado es Porque no se esa parte de ti. ¿qué piensas de esos valores? 6.8 de hemoglobina glicosilada, 141 de ayunas y 265. O sea, la hemoglobina glicosilada está genial. No. ¿Qué les hace a ustedes pensar eso? Ese 265 y ese 6.8, ¿qué les hace pensar? La dosis. El paciente está haciendo hipoglicemia, tiene variabilidad, con una hemoglobina glicosilada baja, está haciendo glicemias que bajan y está compensando la alta la hemoglobina glicosilada de nuestro médico. Entonces, cuando yo le pregunté, le dije, papá, ¿tú te bañas en sudor? Ay, sí, doctor, me bañé con papaíto. Pero entonces él tiene una característica, él ayuna. Él ayuna y él se pone sus 40 cuando él va a comer. Y en la noche pues sí se pone sus 25. O sea, él se pone la insulina como él le da la gana. Entonces, esa glicemia postprandial y esa hemoglobina tan normal tienen que hacerte pensar en la variabilidad del paciente de hipoglicemia. Es un somos. Él se te mete en hipoglicemia. Yo no sé hasta qué punto sería un somor o él no compensa, porque acuérdate que esto es en ayunas, que no está tan alta, más que es como que sería normal, y esto es postprandio, Es el fenómeno de la que no está privilegiado. Si fuera el amanecer, te diera alto, pero mira, ¿qué te llama la atención? Que eso está muy normal Está para muy él. normal. El paciente tiene variabilidad y cuando tú le preguntas, él te lo dice. Ay, sí, yo me baño en sudor. Entonces, 61 años, hipertenso, me llega por pérdida de peso, fatiga, temor, taquicardia, 172 libras. El paciente tiene hemoglobina glicosilada en 6. Este es el piloto. Una hipertiroidismo. Es una enfermedad de Graves. Pero la glicemia está en 78, la postprandio en 90 y la hemoglobina glicosilada en 6. ¿Los morenos glicosilan o no glicosilan más? Entonces yo me quedé tranquila porque dije, bueno, tiene 6, la glicemia está normal, tomados son 4, el moreno glicosilan más. Los morenos glicosilan más. Y no es anormal. Entonces, 4 meses después, acude a la emergencia por cólic, glicemia elevada, le dicen insulina basal y le tienen PET y se la combinan con maquillita. Eran antihipoglicemiantes de hiperglicemia. Me llega a mí, yo el insulino basal, digo, ay doctora, por Dios, ¿cómo te va a hacer esto? 323. Wow. Diabetes secundaria. La enfermedad de Graves, una causa del hipertiroidismo, una contrarreguladora. Pero él tenía su sustrato también, porque ¿cuántos con hipertiroidismo hacen diabetes? 10%. 25 hacen glucemia alterada, intolerancia prediabetes, 10% hacen diabetes. No caen en síndrome poliglandular. No lo tenían. Sí, no tenía. 3 meses después, el paciente con 6 puntos, eso no es, ese de los pacientes. TSH, dice cuál resulta, esos son los errores que cometo, que ustedes me perdonan, pero yo soy full. Entonces, fíjense qué pasó aquí. Él tiene 83 de glicemia, pero ¿qué le pasó al hipertiroidismo? Doctor, o compro la insulina, o compro el tapet. Solo puedo comprar los 12 que descompensó el hipertiroidismo, pero estaba controlado de la glicemia 3 meses después. Y los ojos para poder ver. Señora, la ventaja del
exhausta, no le doy descanso. La Ahí el punto no es la compensación, sino cómo la voy a alcanzar. Entonces, tengo la memoria metabólica. ¿Cuánto tiempo tengo para controlar a ese paciente? Mientras más rápido lo controlo, la memoria metabólica que queda va a impactar el pronóstico de complicaciones micro y macrovasculares a más de 10 años. ¿Qué sucede? No hay dosis máxima ni mínima, pero ustedes saben, hipoglicemia y ganancia de peso, fácilmente titulable, no dolorosa, no contraindicación, interacción con medicamentos, nuevos equipos, una sola dosis diaria, más de 100 años de experiencia para llevar a casa. No le tengamos miedo. Ustedes se van a quedar con los algoritmos. Ay, cuando uno ve toda esa letrita chiquita, le da grima, pero yo se lo puse en letra grande. Con la idea central. Tiene más de 100 años de experiencia, dosis ilimitadas, esquemas flexibles, se adaptan a la necesidad del paciente. La apoptosis de la célula beta, mis amores, es inevitable. Unos van más rápido, unos van más lento, unos van a morir, pudiendo usar medicamentos, pero lo que soy en el endocrinólogo es frenar la apoptosis y no lo hemos conseguido con ningún medicamento. Las incretinas demostraron que puede haber disminución de la apoptosis y conversión de la célula alfa a la beta, pero eso se ha hecho nada más en estudios animales porque es antiético hacerlo en humanos. Insulina producimos, insulina necesitamos. Análogos y nuevos dispositivos disminuyen dolor, efectos secundarios de gluten, por ejemplo, mucho menos hipoglicemia, más segura la aplicación, flexibilidad en el horario. Antes decíamos, póngase la insulina rápida, media hora antes de comer. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que la insulina llegue al torrente antes o con la comida. Si el paciente se la pone y come, la comida llega primero y va a ser el tipo postprandial, la variabilidad. Los análogos, usted le dice, siéntese, póngase y coma. Entonces, en calidad de vida del paciente es mucho mejor el análogo. El uso de insulina de manera temprana puede cambiar la memoria metabólica y el curso de la enfermedad. Con esto